Hola de nuevo, esto es clases de estructuras metálicas, clases de medida, en que trabajamos en milímetros, en lo que es un metro, teorema Pitágoras, cómo se cuadra una estructura. Eso estamos estudiando ahora. Vamos a ir enseñando la figura, vamos a trabajar en la figura redonda, ya sean cilindros, ya sean un flanche, perforación en un flanche, con fórmula y con compás. Vamos a ver lo siguiente, cómo nosotros tenemos, si nosotros tenemos un cilindro, vamos a ver un diámetro, vamos a ver cifras precisas para diámetro. Un cilindro pequeño, dame medio metro, 500 milímetros. Vamos a poner un espesor de 10. ¿Cómo estiramos el cilindro? ¿Cómo estiramos nosotros el cilindro? Tenemos 500. Si este tiene un espesor de 10, hay una cosa que se llama la fibra neutra. Si tenemos 500, afuera vamos a tener 10 y 10, que es un cilindro, 520, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el desarrollo del cilindro? Porque yo siempre necesito tener la plancha, le vamos a dar una altura de 1000. O sea, 1000. Puede ser 1000, puede ser 2000, puede ser algún ejemplo. ¿Cómo logramos estirar? En la fórmula, hay una fórmula que a uno se lo enseñan en el colegio, en el octavo, primero medio, por ahí. Que es pi por d, por el diámetro. Y obtenemos lo que es el estiramiento del cilindro. Entonces esto va a equivaler a pi por d. El pi por d tiene que ser a la fibra neutra. Entonces, a la fibra neutra tiene que ser aquí. Aquí. Aquí hay 5. Aquí hay 5. ¿Cierto? Entonces, el diámetro sería 510, o sea, entonces sería pi por 510, reemplazando sería 500, 3,1416 por 510. Y eso, a eso me da el resultado de lo que es el estiramiento del cilindro, que hay una maquinaria que se utilizan, que son plegadores, que son rodillos. Va pasando, se va a estirar, doblando, y vamos a obtener este resultado. Vamos a obtener este resultado, pero yo necesito saber cuánto es el desarrollo para poder hacer mi cilindro. Entonces este resultado en este caso sería 314 por milímetro 10.
de esa forma también como había explicado en los videos anteriores. Podemos calcular el peso que está, el peso que está ahí. Este es un espesor de 10. Y ahí tenemos una figura geométrica, circular. Estamos explicando lo que son figuras geométricas de tipo circular, de tipo redondo, de tipo... No estructura tipo recta. Vamos a hacer una línea. Y vamos a levantar una perpendicular sobre la línea. Vamos a tomar el compás. Esto lo vamos a hacer con un compás y con calculadora. Vamos a verlo con calculadora con el compás. Vamos a levantar una perpendicular a 90 grados. ¿Cierto? Nosotros vamos a abrir un poco el compás. Tenemos un punto centro. Existen en la estructura metálica compás de vara, varios tipos de compás que uno mismo se va fabricando. Hacemos un punto en el otro. Hacemos un punto donde cortamos. Hacemos punto en el otro punto. El compás no me está acompañando mucho. Pero vamos a ver. Eso son 90 grados. Estamos explicando cómo levantar una perpendicular. Ahora tenemos 90 grados. Tenemos 90 grados aquí y en todos los puntos. Grados en todos los puntos. Esto es útil en lo que es estructura metálica. Lo voy a explicar cuál es la utilidad. Vamos a revisar la circunferencia completa. Vamos a revisar toda la circunferencia. Se corre un poco de la pizarra porque no es precisamente el compás no me acompaña. ¿Cómo nosotros, si nosotros quisiéramos, vamos a suponer que nosotros tenemos un flanche, una brida, con esas dos circunferencias? Vamos a suponer que nosotros tenemos esas dos circunferencias. Le vamos a dar un diámetro, le vamos a dar un diámetro real. No, esto también lo vamos a hacer con compás, para que se entienda preciso. Vamos a levantar la circunferencia, tenemos todo. Vamos a hacerlo todo con el compás, para que vamos comprobando con calculadora y con el compás. Tenemos un flanche o una brida y le vamos a hacer perforaciones en su punto centro. Si yo quiero hacer, tenemos los 90 grados, que es S y es S, y es S y S, ¿cierto? Vamos a suponer de que yo le voy a hacer una perforación aquí, una perforación aquí, una perforación aquí, una perforación aquí. Y a eso es fácil porque tengo 90 grados. Ahora yo quiero hacerle una perforación. Voy a decir que quiero hacerle una perforación
a 45 grados, digamos, una perforación ahí, una perforación ahí, una perforación ahí y una perforación ahí. Vamos a hacerlo con la ayuda del compás y vamos a hacerlo con la ayuda de la calculadora. Tomamos punto. Este es como bisectriz del ángulo. Tomamos punto. Y tenemos el punto de bisectriz. Tenemos un punto de bisectriz del ángulo que va a quedar a 45 grados. Ahora nosotros tenemos 45 grados. 45 grados. Tienen siendo cuántas perforaciones. Vamos a suponer que vamos a hacer solamente ese bisectriz, vamos a suponer que esa otra cae ahí y esa otra cae ahí. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden ser la cantidad de grados que se necesiten. Puede ser la cantidad de grados que se necesiten. Ahora nosotros vamos a medir cuánto es lo que nos quedó realmente. Nos quedó 90 milímetros aquí, nos quedó 90 milímetros de ese lado. Ahora viene la forma más sencilla y uno lo hace solo por método de calculadora y no necesita todo esto, y uno hace las perforaciones a la brida o al flanche, como se llama. Uno dice seno de alfa media multiplicado por el diámetro, y eso me debe dar 90 milímetros, porque yo estoy trabajando con esto. Si tengo 45 grados aquí, sería eso igual a el seno alfa media, alfa es 45 de 22,5, y eso me debe dar por el diámetro. Seno de 22,5 por el diámetro, y eso me debe dar cercano a 90, porque bueno, el compás tampoco acompaña tanto. Vamos a hacer el cálculo matemático. Ya, entonces estábamos diciendo que el seno de alfa media por el diámetro, ¿cierto? Entonces, como este es 45 grados, sería el seno de 22,5 por el diámetro, y eso me tiene que dar un aproximado de 90 que me dio en la forma, como yo lo hice, en la forma práctica como compás. Entonces yo tengo que decir seno de 22,5 por el diámetro, y vamos a ver cuál es nuestro resultado. Vamos a ir a la calculadora científica, ¿cierto? Ya. Entonces, seno de 22,5 por, desde aquí adentro tengo 190, tengo 230, 190, porque lo dividí 190, son 20 más aquí, 20 más aquí, son 230, por 230, eso me da un resultado de 88 milímetros. Es lo que yo le estoy demostrando aquí. Tiene 89 y aquí tiene 88, y son los errores que me da el compás, porque uno cuando trabaja en una estructura trabaja con un punto centro, trabaja con un compás más de precisión y le da un resultado cierto. Bueno, esta es la clase 1 o la clase 2. Sígueme, compártelo, suscríbete.